Y ahora, bueno, pues vamos a mirar un poco más a fondo cómo puede a lo mejor una persona inventada, aquí el nombre, la situación, bueno, he hecho aquí una especie de mezcla de situaciones comunes a varias personas a lo mejor y bueno, para algo que pueda daros una idea de lo que puede ser estas estructuras. Entonces aquí este personaje, esta persona inventada, como decíamos, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Bueno, pues es una persona que vivía en España y ahora pues vive en Malta con su pareja, hijos. Esto es un aspecto que a muchos preocupa, ¿no? El tema de, ay, mis hijos y mi pareja o mi mujer o marido, ¿qué hago con ellos? Bueno, pues convencerlos, ¿vale? Marcelo consiguió convencerlos y bueno, pues los lleva allí en Malta a una escuela internacional en la que, bueno, pues a lo mejor pueden hablar inglés, tienen contenidos en inglés, contenidos en español a lo mejor también. Bueno, hay realmente un montón de opciones. Malta tiene una ventaja y es que hay bastantes vuelos directos a diferentes lugares de España. De forma que, bueno, pues hay otros países, ¿no? Como a lo mejor Georgia o Chipre, que, bueno, siempre tienes que hacer un transbordo, o más lejanos como Malasia o Costa Rica, bueno, pues es un poco más incómodo. En este caso, pues bueno, tienen vuelos directos a España. Marcelo lo que hace es que vende productos físicos propios que se montan en Bulgaria y luego se exportan. ¿Vale? Es venta empresa, entre empresas, business to business. Y bueno, para ello, pues a su salida de España, lo que hizo es, bueno, pues finiquitar el negocio que tenía en España, montar este negocio, montar esta sociedad en una zona franca de los Emiratos, donde no tiene que llevar contabilidad, no tiene que pagar impuestos. Allí tiene un administrador local, una persona de confianza, que se ocupa bueno, realmente lo que hace es ocuparse un poco de la contabilidad. Y bueno, pues esta empresa en Emiratos se ocupa de vender a, a diferentes zonas del mundo y en Bulgaria, pues esta empresa en Bulgaria tiene digamos, algún empleado allí. Allí es relativamente barato contratar a gente. La seguridad social tampoco es muy elevada porque los sueldos son bajos y, bueno, en general los costes son bajos. Y los impuestos son un 10% solamente lo que se paga. Luego, aparte, pues bueno, esta persona en Malta, Marcelo, invierte en fondos indexados. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, pues vemos que Marcelo pues, tiene la suerte de vivir en Malta con un sistema non-dom. Allí lo que hace es pagar su impuesto mínimo de 5.000 euros al año y gracias a ello pues puede introducir en Malta, porque recordemos que los non-dom tenían que pagar impuestos sobre el dinero introducido en el país o ganado en el país. Entonces, él tiene su empresa en Emiratos, su empresa en Bulgaria, todo el dinero ganado con estas empresas, mientras no lo introduzca en el país, en Malta, no paga impuestos. Malta, bueno, pues cambió un poco su sistema de forma que dijo, mira, hay que pagar un mínimo de impuestos de 5.000, con esto ya tenéis cubiertos 2.000 euros mensuales. Bueno, pues mira, ya con esto, además esto tampoco se lleva muy a rajatabla, es decir, que si en realidad son 3.000 euros lo que está introduciendo, tampoco nadie le va a decir nada. Si es bastante más, pues bueno, simplemente lo tributa por ello, pero todo lo que deja fuera, pues no tributa. Y por supuesto, todo lo que gaste, a lo mejor en sus estancias en España o si están moviéndose fuera de Malta, pues no paga impuestos.
Luego, claro, otra ventaja en el caso de Malta es que, como decíamos, él invierte en fondos indexados y todos los beneficios que pueda, por la venta, a lo mejor, las ventas que haga, pues puede transferirlas a Malta sin pagar impuestos por ello. También el dinero que introdujo al principio, la llegada, pues a lo mejor con la venta de su negocio, en el momento de cerrar su negocio en España, todo ese dinero que introdujo en ese momento en Malta también queda libre de impuestos, de forma que puede vivir durante mucho tiempo con ese dinero. Luego, otra gran ventaja de Malta es que no estás obligado a declarar los ingresos extranjeros que no introduces en el país. De forma que, bueno, esto, por ejemplo, en Inglaterra y en Irlanda no es así. Allí sí que tienes que declararlos, aunque no pagues impuestos sobre ellos. De forma que, bueno, pues siempre complica un poco más la situación. Luego tenemos también aquí a Tony, que bueno, él vive en Portugal, no se quiso ir tan lejos, se fue allí con su novia, de forma que bueno, lo tiene bastante fácil para visitar. En su caso tiene a la familia en Madrid, pero bueno, que podría en principio tenerla también en muchos otros lugares de España, y aún así podría perfectamente visitarlos una vez al mes. Hay un montón de vuelos desde Portugal a ciudades españolas, vuelos directos, rápidos. Tony tiene una agencia de marketing que bueno, ha ido internacionalizando el negocio y tiene oficinas en España, Irlanda, Inglaterra y Francia. El negocio empezó en España y luego pues eso se ha ido expandiendo. En lo que ha hecho para poder vivir pagando menos impuestos en Portugal, pues ha aprendido a delegar, ha aprendido a soltar el control de sus empresas y bueno, pues ha ido delegando en diferentes personas, ¿vale? Entonces cada sociedad a lo mejor pues tiene su administrador, o algún administrador tiene varias sociedades, también eso es posible. Los contratos con los clientes se firman sobre todo desde Irlanda, menos a lo mejor algún cliente que necesita o que pide cerrar el contrato desde el país, desde España o desde Francia o desde donde sea, directamente. Y esto permite que la mayor parte del beneficio se quede en Irlanda. Las sociedades en Irlanda pagan menos impuestos que las sociedades en Francia o en España, también que en Inglaterra. Luego lo que hace es que tiene su holding en Inglaterra y bueno, pues ahora con esto del Brexit y tal, pues está pensando a lo mejor en moverla a Chipre o Malta. Pero bueno, ya se verá, porque todavía no se sabe exactamente cómo van a acabar las cosas. El régimen NHR, de residentes no habituales, te permite no pagar impuestos sobre dividendos recibidos desde Inglaterra, por eso tiene su holding allí. Tampoco tienes que pagar impuestos, dividendos sobre otros países europeos. ¿Qué pasa? Que hay muchos países, por ejemplo en el caso de España, que te hacen retención. Entonces sí, Portugal no te pide pagar impuestos sobre esos dividendos, pero España te hace una retención. Por eso, aquí nuestro amigo Tony, ¿no? Pues tiene su holding en Inglaterra. En esa holding no hay retenciones. Podría estar perfectamente también en Malta o en Chipre, donde tampoco habría retenciones, pero bueno, como él ya tenía negocio en Inglaterra, pues decidió montarlo allí. Luego, pues claro, está aprovechando el impuesto de sociedades del 12,5%, por eso bueno, la mayor parte de las ventas, de los beneficios, los intenta mover para declararlos en Irlanda, para pagar solo un 12,5% en lugar del 25% en España, ¿no? Y pues parecido en Alemania, incluso algo más. Al final, entonces, bueno, pues esta holding luego la aprovecha para recibir todos los dividendos a través del régimen NHR en Portugal. Y bueno, luego todo esto tiene un plus, y es que pues a lo mejor si decide invertir en cripto, pues todos los beneficios que pudiera tener pues estarían libres de impuestos allí en Portugal. Para esto no hace falta ser NHR, ¿vale? ¿Qué más tenemos? María.
a María le gusta la montaña, vive en Andorra y, bueno, porque lógicamente una persona que sí vivía en España a lo mejor, pero le gusta la montaña, pues allí en Andorra tiene muchas opciones para ser feliz. Ha trasladado allí a Andorra su negocio, que a lo mejor pues, era su principal motivación, o que a lo mejor también estaba cansada de vivir en Barcelona, ¿no? Donde tiene a sus amigos y familia, pero sigue visitándolos a menudo, ¿no? Mucha gente dice, no, yo tengo que vivir en España porque, a ver, la realidad es que de lunes a viernes estás trabajando, ¿no? Pues a lo mejor simplemente puedes coger todos los fines de semana, coger el coche y irte de Andorra a Barcelona o a la ciudad, claro, tiene que estar cerca de Andorra para poder ir bueno, y puedes disfrutar de todo eso que necesitas, ¿no? De tus amigos y familia y luego a lo mejor hay fines de semana que dices, pues no, ahora prefiero estar solo o prefiero hacer senderismo o lo que sea. Bueno, pues Andorra, desde luego ahí tienes una gran opción. Luego, bueno, pues el negocio es un negocio digital, con productos digitales, que también ofrece consultorías, como hay muchos. Propiamente Libre Estado, podría ser se podría decir que es un negocio digital, con productos digitales y consultorías. María colabora con autónomos en diferentes países, ya sea para hacer los vídeos o para editarlos, más bien para editarlos o para maquetar, bueno, a lo mejor también el marketing, la publicidad, bueno, pues tiene ahí autónomos, personas en diferentes países, entre ellos también España, no hay ningún problema, puedes tener también autónomos con los que colabores en España. Y bueno, y así no tiene empleados, que es uno de los puntos que mucha gente le gusta evitar, ¿no? A mí también. Entonces, y bueno, y sus clientes están en España y Latinoamérica, son sobre todo clientes finales, particulares. Cobra a través de PayPal y Stripe, porque bueno, pues a mucha gente le gusta tener esta opción de PayPal, ¿no? De poder pedir la devolución del dinero y tal. Y bueno, por desgracia, la sociedad en Andorra no te permite usar PayPal, por eso ha registrado una LLC en Estados Unidos, que así que le permite usar todos estos servicios que necesita. Para cobrar por transferencia, a lo mejor las consultorías, pues alguna consultoría pues sí que puede perfectamente usar su sociedad en Andorra, pero para todo lo demás pues ha registrado una LLC en Estados Unidos. Bueno, pues para ser considerado residente fiscal y tener certificado y demás allí en Andorra, pues tiene que pasar esos 183 días. A ver, tampoco es que lo estén comprobando a fondo, pero bueno, sí que deberías poder probar que pasas ese tiempo. Luego ha hecho un depósito de 15.000 euros y ha montado la sociedad. De esa forma pues ha conseguido la residencia activa. El impuesto de sociedades, bueno, y en general el impuesto en todos los casos en Andorra es del 10%. En el caso de impuestos personales tienes 24.000 euros exentos, los 24.000 primeros. Luego a partir de hasta 40.000 euros pagas un 5% y después un 10%. Es decir que, bueno, pues esta María, pues bueno, al final lo que hace es pagar sus 465 euros al mes de seguridad social, porque bueno, pues la cantidad que ingresa mensualmente está bastante por encima de los mínimos, que le permitirían pagar menos seguridad social. Usa la LLC, que es transparente fiscalmente, para recibir una parte del dinero directamente, a lo mejor como si fuera un sueldo, y luego una parte también de lo que gana a través de la LLC lo envía a la sociedad en Andorra. Tiene un contrato bueno, por el que una parte de los beneficios le corresponden a la sociedad andorrana. Estados Unidos, al tratarse de una LLC disregarded y demás, de un nuevo residente, pues no pone ningún problema porque no le importa lo más mínimo. Y bueno, y de esta forma al final pues tiene una estructura con la que pagando 465 euros al mes de seguridad social, teniendo los 24.000 primeros euros exentos anuales
y luego los siguientes hasta 40.000, 5%, pues ya el resto paga un 10% y se acabó. Es decir, una gran diferencia con lo que pagaba antes, porque a lo mejor es una persona que estaba facturando 2 millones y tenía 1,5 millones de beneficios, pone. Otro ejemplo que tenemos, bueno, pues tenemos aquí a Carlos, es una persona para la que viajar no ha sido ningún problema. Él le gusta mucho viajar y además tiene que hacerlo por trabajo. Entonces, bueno, Carlos pasa 60 días, ha optado por la residencia en Chipre. Allí, pasando 60 días, ya te dan el certificado fiscal. Por supuesto, tiene que probar que no está pasando más de esos 183 días en ningún otro país, porque si no, pues claro, tendría preferencia el otro país. Estos 60 días que tiene que pasar en Chipre, bueno, pues aprovecha sobre todo para llevarse a su familia para allá. En verano, por ejemplo, pues a lo mejor se tiran allí 1 mes y medio y luego pues en algún otro momento, en invierno, a lo mejor navidades, pues aprovechan y también se van, o en algún momento que les apetezca, pues cogen y se pasan otros 15 días en Chipre. Así, bueno, pues al final aprovecha las vacaciones con su familia para cumplir con estos 60 días en Chipre. Su mujer e hijas viven en España y las hijas van allí al colegio y demás. Entonces, claro, por esto, en este caso es muy importante el certificado fiscal porque tiene a su mujer y a sus hijas viviendo en España. Luego, en cuanto a su negocio, pues tiene diferentes tiendas que ha ido montando en el mundo, son tipo bazar. Y bueno, pues las regenta todas a través de una holding en Chipre. Allí esta holding, bueno, pues no solamente se ocupa de recibir como matriz, ¿no?, todos los beneficios, los dividendos, que como buena holding, en el caso de Chipre, no tiene que volver a pagar impuestos, la holding esta en Chipre no paga impuestos de sociedad sobre los dividendos recibidos de parte de sus filiales. Pues bueno, aparte de eso, también la holding chipriota también está distribuyendo los productos a sus filiales, de forma que también una parte del beneficio se lo queda, ¿vale? Y bueno, allí en Chipre, pues ese beneficio tributa al 12,5%, lo cual, pues bueno, en muchos casos es mejor que tributar al tipo que sea en el país. En Alemania, en Francia, en Italia, en Portugal, España. Luego, bueno, pues además de ocuparse de su negocio, también hace trading, lo cual en Chipre pues es una buena opción. Como decíamos, pues nada, en Chipre son 60 días de estancia, tienes que tener una sociedad y vivienda durante todo el año alquilado. Es decir, que aunque él solo pase 60 días allí, tiene que tener la vivienda todo el año alquilada. Por supuesto, sí, tiene su familia en España y tiene que poder probar que no está pasando 183 días o más allí, ¿vale? Esto a lo mejor lo hace con su pasaporte o, bueno, pues con sus extractos bancarios, el alquiler, yo qué sé, de habitaciones u hoteles, vía Airbnb o de la forma que sea. Todo esto lo tiene que poder probar luego. Luego, pues lo dicho, los beneficios se quedan en la holding, la holding por lo vendido, digamos, lo distribuido a sus filiales, se queda los beneficios, los tributa al 12,5%. Y bueno, pues las ganancias de capital que tiene por su trading y tal, pues allí en Chipre están libres de impuestos. También los dividendos, a lo mejor, si tiene, pues eso, se invierte en bolsa y tiene participaciones o acciones en empresas que reparten dividendos, pues tampoco pagaría ahí impuestos en Chipre. Luego tenemos también a Ricardo, en este caso es un padre soltero, bueno, bastante aventurero, por lo que vemos aquí, no reside en ningún lugar. Los hijos pues aprenden diferentes idiomas, que esto era muy importante para Ricardo, y conocen diferentes culturas, pasando temporadas relativamente cortas, de entre 4 y 6 meses por país.
Su negocio, pues eso le hace moverse mucho, su vida le gusta así, sus hijos también se han adaptado bien a ello y bueno, pues por lo que parece todos felices, hasta que algún día se cansen, claro, pero bueno, eso todavía está por ver. Luego, pues Ricardo lo que hace es que compra productos en China, que luego distribuye al por mayor por todo el mundo. Y también a través de páginas web propias pues, en Estados Unidos y en Europa. Para todo esto, ¿cómo lo hace? Bueno, pues tiene una LLC en Estados Unidos y bueno, para trabajar con algunos clientes que lo piden, pues tiene también una Limited, una sociedad en Hong Kong. Tanto la LLC como la Limited en Hong Kong pueden usar PayPal y Stripe, así que bueno, por ahí en realidad no habría ninguna diferencia. Y también pueden abrir cuentas bancarias. La cuestión de por qué usa sobre todo la LLC es porque bueno, la Limited no paga impuestos sobre ingresos extranjeros, la Limited en Hong Kong, siempre y cuando esté por debajo de hasta $500,000 de facturación. A partir de ahí, pues ya sí que pagaría impuestos. La LLC, bueno, pues puede tener todos los ingresos que sean y mientras no tenga una oficina en Estados Unidos, mientras la persona no resida en Estados Unidos, pues no tiene que pagar impuestos allí. Luego, como es un PT, en este caso estamos hablando de un viajero perpetuo, de un turista perpetuo, pues no paga impuestos en ningún lugar, ya que la LLC, transparente fiscalmente, te obligaría a pagar impuestos allí donde resides, pero como no reside en ningún lado, pues no paga impuestos en ningún lado. Luego, pues eso, importante, que no pase más de 183 días en ningún país y que no tenga a lo mejor una vivienda a disposición tampoco, es decir, vacía y esperándole en ningún país. Luego tenemos a Susana, que bueno, pues vive en pareja, no tiene hijos, les gusta viajar, pero también tener una base. Entonces ellos han optado por el verano eterno, por Costa Rica. Allí pasan por lo menos 6 meses al año y luego pues nada, el resto del tiempo lo aprovechan para visitar a sus familias y a sus amigos en España y bueno, pues a lo mejor también para moverse un poco más por Europa o lo que sea. En este caso, pues Susana heredó varios negocios físicos en España, talleres, pone, algo que realmente no puede mover, no puede trasladarlo a otro lado. Entonces lo que hizo es, bueno, pues para pasar por debajo del exit tax, o bueno, o teniendo en cuenta que tenía que pagar, pues decidió vender unos cuantos talleres, alguno lo dejó y bueno, lo ha mantenido tras una reestructuración a través de una sociedad en Chipre, ¿vale? ¿Por qué Chipre? Bueno, pues porque la holding en Chipre le permite recibir dividendos desde España sin retenciones. Luego, aparte, pues bueno, invierte personalmente en cripto y en bolsa. Entonces, ¿cuáles son las partes de esta estructura? Pues bueno, para residir en Costa Rica, tiene que pasar, para conseguir el permiso de residencia allí, pues tiene que pasar al menos 4 meses y demostrar $2.500, tener ingresos por $2.500 al mes. Esto, bueno, pues puedes coger y depositar el dinero de 2 años, porque el permiso de residencia te lo dan por 2 años, aunque creo que serían unos $60.000, los puedes depositar en un banco allí, local, y con eso pues ya te dan un certificado y con ese certificado ya te darían el permiso de residencia para esos 2 años. Una vez que has pasado ya, creo que eran 3 años allí, ya te dan un permiso de residencia de largo plazo y ya no necesitas seguir haciendo esto. Costa Rica, allí tienes tributación territorial, de forma que bueno, todos los ingresos de fuera del país no les preocupan, no les interesan, no pagan impuestos. De forma que con esta estructura que estábamos diciendo, pues bueno, los talleres, sí, lógicamente, tienen que pagar impuestos de sociedades en España por sus beneficios, pero luego, claro, si residiendo en Costa Rica, pues tendría que pagar, habría una retención sobre los dividendos al recibirlos allí. Pero, pues gracias a esta estructura, gracias a esta holding en Chipre, pues puede mover todos estos dividendos a Chipre, a su holding, y luego recibirlos sin ningún tipo de retención ni pago de impuestos sobre los dividendos.
Luego, pues bueno, hay muchas más opciones. A lo mejor alguien que, bueno, pues sale con sus hijos en junio del país, es decir, justo antes de cerrar el año, y luego pues pasa unos meses de vacaciones y va a su segundo país, donde, bueno, pues está viviendo hasta diciembre. Y al final, pues bueno, pues está viviendo entre dos países, aprovecha esos 2 meses de vacaciones y de esa forma, pues no es residente fiscal en ningún lugar, ¿no? Otra persona a lo mejor puede tener su base en un barco, moverse en el mundo por él y nada, pues lo mismo, tampoco tiene por qué tener residencia fiscal en ningún país. Y luego a lo mejor hay otra persona, tipo Christoph, mi socio, ¿no? Que bueno, pues vuela indefinidamente por el mundo, se mueve con visado de turista y no tiene una base, no tiene una vivienda alquilada ni nada. Lo que sí que tiene son permisos de residencia por si acaso pasa cualquier cosa que sepa, mira, pues han cerrado el mundo debido a un virus, a COVID, ¿no? Pues bueno, por lo menos tengo mis permisos de residencia que me permiten ir a estos países. Por ejemplo, pues tiene una residencia permanente en Paraguay, otra en Panamá. Bueno, pues tiene sus opciones de países donde no pagaría impuestos para poder ir.